En la dialéctica se luchaba por la sabiduría. En la retórica se lucha por una sabiduría dirigida al poder. Lo que hay que dominar, excitar, aplacar, son las pasiones de los hombres. ¿Qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel y les doy la bienvenida a la séptima carta. El día de hoy hemos regresado para continuar revisando nuestro texto de El nacimiento de la filosofía de Giorgio Colli. Estamos ya a 2 capítulos, este y uno más, de terminar el libro. Esto quiere decir que si todo sale bien, en 2 semanas habremos al fin finalizado la revisión de este pequeño librito. Nos hemos ausentado un tanto, pero estamos pues preparando varias cosas para los próximos meses, entonces se vienen cositas interesantes. Regresando a Colli, toca revisar el capítulo que tiene por título Agonismo y Retórica. Recordemos que llegamos ya a una parte donde se ha diluido el fondo místico, donde el fondo religioso de la sabiduría ha quedado de lado. Vimos en el video pasado que gran parte de esto tiene que ver con la dialéctica, con este logos, con esta razón destructiva que Zenón parece llevar al nihilismo. Y ahora vemos cómo la retórica tiene que ver también en esta desaparición del fondo religioso y es un punto importante para la aparición de la filosofía. Colli parte del punto donde finalizó el video anterior, hablando de las aporías de Zenón, y nos dice que estas aporías de Zenón son la cima teórica de la razón, es un punto máximo, el culmen de la racionalidad griega, y nos dice aquí tendríamos entonces que pensar un par de cosas. La primera es que la razón destructiva que hemos venido hablando en videos anteriores, pues se opone o se deriva, dice, de una razón constructiva, tal como la entiende la filosofía moderna. Dice, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, hay que tener en cuenta cómo evoluciona la racionalidad griega, ¿vale? Dice, desde la época arcaica hasta Platón, la razón se entiende como un discurso sobre otra cosa, sobre este logos, es algo que apunta a algo más. Este logos, este discurso, esta razón, esta palabra va enfocada a mostrar algo más. En este sentido, la razón constructiva, por decirlo de un modo, tiene que ver con un indicar algo. ¿Qué era ese algo que indicaba? Pues todo este fondo religioso, toda esta enigma que veníamos hablando, que de él sale la sabiduría. Entonces, este logos primordial tiene que ver con un discurso, que apuntaba hacia un fondo religioso. La razón había nacido, nos dice Colli, como algo complementario, como una repercusión cuyo origen estaba en algo oculto, fuera de ella, que dicho discurso no podía devolver totalmente, sino solamente señalarla. Este fue el logos primitivo, este fue el primer discurso, y sin embargo vemos que en algún punto se desvía intentando salvaguardar esta religiosidad, pues cae en la razón destructiva, que veíamos ahí el papel de Zenón, el papel de Parménides, ¿vale? Y aquí lo que nos dice Colli, llega un punto en el que hubo un equívoco, se desvía, llegamos a esta razón destructiva, y en lugar de crear nuevas fórmulas, nuevas categorías, nuevas estructuras para este logos ya escindido del fondo religioso,
pues se siguió trabajando con lo mismo. Se siguió conservando, dice Collie, el edificio, se siguieron las normas de este logo primitivo, que era solamente un medio, y de esta forma se crea este logos espurio que conocemos, ¿no? O que se desarrolló a través de la dialéctica. Y nos dice, más aún después de Parménides y Zenón, esta época de los sabios cayó, declinó. Y siguiendo con esta perspectiva, dice, vamos a recordar ahora a Gorgias. Gorgias, nos contextualiza Collie, procede de el oriente griego, perdón, del occidente griego, estuvo en Sicilia, viajó por gran parte de Grecia, incluso en Atenas. Y nos dice, teóricamente Gorgias superó a Zenón. ¿En qué lo supera? Ahorita lo vamos a ver. El enunciado general, por lo que se recuerda a Gorgias, es un nada existe. Hay por lo menos 3 principios, dice Gorgias, 3 puntos fundamentales. El primero, que nada existe. El segundo, aunque exista algo, es incognoscible, es decir, no podemos conocerlo. Y el tercero, aunque se pueda conocer, no se puede comunicar ni explicar a los demás. Esa es la premisa de todo el pensamiento gorgiano, por decirlo de un modo, de Gorgias. Podemos ver aquí que se asemeja a Zenón en su nihilismo. Sin embargo, dice, si bien no ofrece algo teóricamente nuevo, sí lo ofrece en la forma en lo que lo presenta. Nos dice, la lógica de Gorgias es más evolucionada que la de Zenón. Sí, porque conoce la teoría del juicio, habla del principio de no contradicción, habla incluso de la demostración al absurdo. Sin embargo, lo que va a caracterizar a Gorgias, nos dice Collie, es la eficacia con la que persuade. Gorgias nos dice es más descarado que Zenón. Él no, eh, él no enmascara su nihilismo. El nihilismo, nos dice, es declarado drásticamente, no está encubierto como en Zenón por un enredo de argumentaciones. Gorgias llega y lo pone de cara. Nada existe. Si existe, no se puede conocer. Si se puede conocer, no se puede comunicar. Punto. No necesita hacer una serie de demostraciones para llegar y por conclusión, nada existe. No. Gorgias lo presenta de una forma más frontal, por decirlo de un modo. Y nos dice, parece poner en duda incluso la naturaleza divina y en cualquier caso la isla de la esfera humana. Veíamos que Zenón, cuando desarrolla todas sus aporías, parece querer salvar esta esfera divina y decir, bueno, ahí hay algo que no tiene que ver con lo sensible, por eso todo lo sensible no es real, etcétera, etcétera. Sin embargo, Gorgias parece ya dejar de lado toda esta esfera divina. Y bueno, lo que Gorgias va a pulir con todo esto es justamente la retórica, que tiene que ver justamente con la forma en la que se dicen las cosas, con el discurso, ya no tanto con lo que se está razonando, sino en el cómo se está diciendo. Y que favorece este desarrollo de la retórica, nos dice Collie, la vulgarización de estas confrontaciones dialécticas o de estos enfrentamientos, por así decirlo. En una época antigua, arcaica, dice, estas confrontaciones dialécticas entre dos sabios se daban en el contexto de una revelación mística, en el contexto de la adivinación, en el contexto de dos personas que eran sabias y se encontraban, se enfrentaban en el enigma, etc. Pero era algo reducido, era algo privado hasta cierto punto. Pero para la época de Gorgias, donde ya tenemos las polis, donde ya tenemos el ágora, donde ya tenemos una sociedad democrática, por decirlo de un modo, se sale de esta esfera privada y se entra al juego público.
estas confrontaciones retóricas, dialécticas, ya no es entre el uno a uno, ya no es entre mis seguidores y los tuyos, sino de cara a un público. Entonces, este cambio hace que el orador ya no es el dialéctico, ya no es el que está argumentando, sino el orador, el que está hablando, tiene que convencer además al público. Ya no tiene que demostrarle a la otra persona que está contradiciéndose, sino que además tiene que influir en el público. El público es el que va a dar por vencedor a alguno de los dos. Este cambio es fundamental. Y aquí es lo que nos dice Collie, ¿vale? Dice ya en la atmósfera ateniense, pues se sustituye este marco más refinado que había en los primeros diálogos, dice, por un ambiente más ruidoso y más frecuentado, una esfera pública, una dialéctica adulterada que se deja sentir en modo evidente, sobre todo, por ejemplo, en las tragedias de Sófocles. Dice, por ahí del 440. La palabra ya no va enfocada, como decíamos, a iniciados, sino a profanos, que además estos profanos no participan dentro de la confrontación, sino se limitan a escuchar. Así pues, la retórica nace con la divulgación de este primer lenguaje dialéctico. Y se va desarrollando a la par de la dialéctica, pero lo que los va a distinguir es que la retórica es un fenómeno esencialmente oral, pero ligado al escrito. Este es otro factor bien importante que tiene que ver con la evolución de la retórica y con la degradación de el logos. Habíamos dicho en algún momento que estos grandes sabios, Heráclito, Parménides y todos los dialécticos, no escribían. ¿Por qué? Porque, de nuevo, estamos en este fondo mítico, en este fondo religioso. La escritura no es propia de los sabios. Sin embargo, de los retóricos, sin embargo, de los sofistas, sí que lo es. Y en este sentido, ¿cómo compate algo que es muy oral, como es la retórica, con lo escrito? ¿Por qué? Porque primero se escribe el discurso, se memoriza y se expone. ¿Por qué? Porque el orador tiene que encontrar la forma en lo que eso que está escribiendo influya en el público. Es decir, ya no solamente me tengo que enfocar en cómo esto que estoy pensando se sigue de mis ideas, sino en cómo voy a hacer que el otro reaccione a ellas. Aquí entra en juego, como decíamos, todo lo que podemos considerar el delivery, la forma en la que me muevo, la entonación que utilizo en la voz, el cómo manejo el escenario, el cómo me acerco al público. Todo eso juega un papel importante y el orador, cuando crea su discurso por escrito, tiene que ir refinando todo esto. El orador no se puede dar el lujo de improvisar. Por eso tiene que memorizar todo lo que ha escrito para saber de qué manera performar el auditorio, por decirlo de un modo muy entendible. Los oradores, dice Collie, escribían sus discursos y después los aprendían de memoria una vez que los habían transformado en esta expresión plástica. ¿Y qué es lo que entonces pretende la retórica? Como decíamos, convencer al público. ¿Y cómo lo voy a convencer? Con la frase con la que iniciábamos el video. Dominando, excitando, aplacando las pasiones de los hombres. Entonces, con esto se abandona completamente el fondo religioso que teníamos en los primeros capítulos. Así pues, la actitud divulgadora, falsamente elemental, indica que Gorgias es uno de los artífices de la transformación en público del lenguaje dialéctico. Entonces, con la escritura, con la oratoria, con esta divulgación del lenguaje, por así decirlo, tenemos ya elementos
para la aparición de la filosofía. Esta situación accidental de la retórica con relación a la escritura, nos dice Colli, tuvo una influencia bastante destacada en la aparición de un nuevo género literario, la filosofía. Tenemos entonces ya todos los elementos para pasar a hablar de este nuevo género literario que vamos a conocer como filosofía, y como veíamos desde el primer capítulo, surge con nada más y nada menos que con Platón. Hasta aquí el video de hoy, que ha terminado de unir estos elementos que nos van a llevar al momento en el que surge la filosofía. Mencionábamos durante los primeros videos, el nacimiento no es solamente que de repente algo que no estaba aparezca, sino que lleva un proceso de gestación. Este proceso lo hemos venido siguiendo y estamos ya en el momento del alumbramiento. Están ya todos los elementos necesarios para que la filosofía brote, aparezca, nazca. Por ahí en Introducción a la Metafísica, Heidegger habla de la physis y de la natura, y la physis tiene que ver con esto que brota, ¿no? Que aparece. Igual la natura, pero de forma diferente, y en este caso me parece que podemos tomar este ejemplo de algo que de repente brota, pero con un proceso detrás al nacimiento de la filosofía. Ese es el punto ya al que llegamos con todos estos elementos. Hemos visto cómo se gestó esta era de los sabios, cómo pasamos de un fondo religioso a un fondo agonístico, y cómo llegado a este punto todo está ya puesto para la aparición de la filosofía como un nuevo género literario. Entonces queda justamente el último capítulo, filosofía como literatura. Y de este hablaremos en el próximo video. Por ahora sería todo. Basta agradecer el apoyo, agradecer la espera. Y nos veremos dentro de poco para finalizar ya nuestro libro y comenzar con lo que viene. Eso sería todo por ahora. Sean felices, sean virtuosos, si no es que es la misma cosa. Adiós.